Sí, es que de hecho no solamente se trata de medios de comunicación radiales, televisivos, de portales digitales, sino que toda la cartelería que hay en la provincia de Neuquén, no digo la ciudad, en la provincia, las monocolumnas gigantes, de hecho... Dame un ejemplo, por ejemplo, ¿cuál? Y mira, llegando al cruce de Bariloche, al puente de Bariloche, antes de llegar a la caminera, o ahí en el predio de donde está el tráiler de la caminera de la policía, obviamente del lado de Neuquén, ¿no? Hay un monocolumna gigante que es de Prima Multimedios. Por toda la provincia tienen cartelería, entonces él recibe el dinero de las campañas políticas de todos los gobiernos que, digamos, en cada elección que se va haciendo campaña política, él recibe el dinero y ahora, lo recibía de... O sea que ahora cobra por los dos lados del mostrador. Sin duda, porque Prima Multimedios sigue siendo de Clodestaicos. O sea, está a nombre de su mejor amigo, Horacio Nicolás, pero sigue siendo de Clodestaicos. Son socios. Justamente desvía el dinero a Prima Multimedios. Y a Prima Multimedios, pero como te digo, son radios, portales digitales, televisión, cartelería en toda la provincia. Y no solamente monocolumnas, sino pantallas publicitarias de tipo televisión y todos esos cartelitos, esos cuadrados que vemos por toda la ciudad, que vemos que ponen esas chapas tipo marco de fotografía gigantes y publicitan, son de Prima Multimedia. Sí, en el jardín se dio un hecho que en mi historia de vida como docente nunca lo viví y nunca supe que se dio una situación de ese estilo en algún lugar, como en un jardín o en una escuela pública. Y tengo 35 años de docentes, por lo tanto, toda una vida dedicada a la educación. Allí lo que sucedió es que se puso en marcha un operativo y un dispositivo inédito donde el poder político, de la mano no solo de Staikos, que es el funcionario de prensa del gobernador Rolando Figueroa, sino del propio Rolando Figueroa y de todo su gabinete, que pusieron a disposición la justicia, la policía, para llevar adelante, digamos, el quitarle a su niño de los brazos en esa institución. Y lo hicieron allí justamente porque no podían hacerlo en la casa de Alexandra, y buscaron el peor incluso de los lugares, porque allí, en este operativo inédito, donde se complotaron el poder político, el poder judicial, y también, digamos, instituciones que se supone que debían defender, en este caso a las personas involucradas, se pusieron de acuerdo para ir a arrebatar a ese niño. Esta situación generó un malestar muy grande, ¿verdad? En primer lugar porque el malestar hacia Alexandra y hacia el niño. Pero en segundo lugar, la indignación de todas y todos los que fuimos parte y vimos cuando empezaban a llegar esos videos que realmente nos ponían la piel de gallina a todos y a todas. Y desde ese momento empezó, digamos, una tensión muy importante, ¿verdad? En primer lugar, yo particularmente en ese momento era secretaria general de Aten Capital. Me fui a la comisaría cuando llegué, porque Alexandra había sido detenida, y fuimos porque estábamos junto con otras organizaciones acompañando ese proceso, e inmediatamente nos fuimos al jardín porque queríamos, en primer lugar, digamos, hablar con las compañeras, con la directora, para ver qué es lo que estaba ocurriendo o qué es lo que había ocurrido. Soy Mónica Macha, hasta el 10 de diciembre fui diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por Unión por la Patria, y desde el 10 de diciembre soy senadora provincial por Unión por la Patria, por la primera sección electoral, y además soy psicóloga. El primer contacto con la situación de Alexandra Sabio fue a partir de redes, porque me llegó la viralización del video en el que
se muestra el momento en que la policía entra al jardín y Alexandra intenta evitar esa situación y bueno, finalmente se llevan al chiquito. Así que esa fue el primer contacto, digamos, que yo tuve con la situación de Alexandra. Y después, a los pocas semanas, me llama Sara Barney, que es una compañera con la que trabajo hace mucho tiempo, que somos parte de una misma red feminista que acompaña a madres protectoras, y ahí ella me cuenta la situación de Alexandra y concertamos en esa conversación una entrevista. Alexandra venía a Buenos Aires para poder darle visibilidad a su situación, y entre las distintas instancias que llevó adelante, bueno, fue ese encuentro en el Congreso. Yo en ese momento además era la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara. Alex está en una marcha y viene seguridad privada. Y viene la seguridad privada de Steico, está filmado, están los videos de eso. ¡Epa! Sofía, vení que vos sos menos. ¿Se van a hacer famosos? Superintendencia de Investigaciones, tendrían que estar investigando a dónde está Nino, a dónde están las pibas que están perdidas, investigando, eso tendrían que hacer. Esto es un puerto para el Estado, el gobierno, toda la merda y chorro que nos van tapando mientras nos quedan las cosas. Así que esta de investigaciones les queda un poquito grande, ¿no? Esta es la policía que nos cuida, los que gastamos plata nosotros. Gustavo, ninguna. No podés ganarte delante de ella así. Sindicato de seguridad de la provincia de Neuquén. ¿Querés saber más? Ah, mira el tipo. Soy íntimo amigo del que están denunciando. Ah, pero qué bien. Con razón. Ahí está. Ahí encima sos atrevido igual que el otro. Te ganás el frente a una mujer ahí. Maricón, porque no se conoce el nombre. Mirá cómo firma el tipo allá, mirá. Sí, el azul. Están los videos que le dicen que bueno, que son de la seguridad privada de Staicos. Ella logra tener los nombres y todo como para hacer la denuncia, hace la denuncia y obviamente en violencia cae en el mismo expediente de violencia familiar. En el de violencia familiar, ahí lo llaman a Staicos a declarar, él dice que no, que Alexandra lo está difamando, que lo está hostigando por redes sociales, pobrecito, porque él es un pobre hombre. Claro. La llaman a Alexandra a dar su versión. Alexandra pide, porque acá en Neuquén, en esa página del Poder Judicial, podés ver que está la ley de víctimas adaptada a la provincia de Neuquén, donde en el artículo 12 le permiten entrar con un acompañante protector, que es porque Alexandra no confía en la justicia de Neuquén y tiene sus razones, y yo hoy puedo decir por qué no confía, tiene totalmente la razón. Entonces no la dejan ingresar a dar su testimonio. El equipo técnico que la está esperando para tomarle la declaración, no quieren testigos adentro de la causa. Entonces, si bien es verdad que esa ley te permite entrar con un solo acompañante, ella había ido con 2 acompañantes, le podía decir tranquilamente, no, mirá, podés entrar con una persona, no con 2. No, eligieron hacer una entrevista unilateral con ella sola, y Alexandra obviamente se retiró porque no tiene garantías acá en Neuquén. Cuando ella se retira, entonces admiten, está el informe técnico firmado por el equipo técnico, que dice que Alexandra, sí, que es un informe parcial, que solamente pudieron escuchar a Staicos, y que bueno, que debido a lo que decía Staicos, las medidas cautelares que Alexandra había pedido no se le otorgaban, porque no la habían escuchado básicamente, pero eso no ponen que no le, sino porque no consideraban que hubiera riesgo. ¿Cómo consideran que había riesgo o no si no la escucharon?
En realidad entiendo que, por supuesto, que tiene que ver en este momento de que él forma parte del gobierno provincial y es el que maneja la caja de la pauta publicitaria. Es algo que es de público conocimiento, pero hablamos de miles de millones de dinero, que es él el que decide a qué medios va ese dinero, ¿no? Pero además porque yo entiendo, y él me lo decía cuando éramos pareja, que los medios de comunicación son el cuarto poder, porque los medios de comunicación son los que te levantan o te hacen caer hasta lo más profundo. La censura en el caso de Alexandra es y fue fundamental para que las cosas se dieran como se dieron hasta hoy y para que se mantengan de esta manera. Si desde el principio, que es de hecho hace muchos años el principio, si desde el momento en que Alexandra tomó la decisión de separarse y recibió amenazas de Staikos, de que le iba a quitar al niño, el periodismo local hubiese respondido, es muy probable que las cosas no se hubieran dado de esta manera. Porque, bueno, sabemos la función que cumple la prensa, ¿no? Sabemos el impacto que tiene que las cosas se sepan. Sabemos que cuando la gente, la ciudadanía, la población se entera de las cosas, quienes tienen poder, tanto poder como Staikos, no tienen tanto margen para actuar tan impunemente. Al menos lo hacen al ojo público y eso siempre genera... sí, movimientos, respuestas, cosa que en este caso no hubo en absoluto. Alexandra viene denunciando hace años, viene denunciando hace 5 años, viene advirtiendo que esto iba a pasar porque Staikos la venía amenazando con que iba a hacer lo que efectivamente hizo al final, que fue quitarle a su hijo con la complicidad explícita del Poder Judicial y bajo la protección explícita también del Poder Ejecutivo. Entonces creo que es muy grave. Creo que hay una cuestión ética de por medio, obviamente, que tiene que ver con el compromiso con la verdad y con el compromiso con visibilizar las injusticias, porque visibilizarlas es un primer paso fundamental para combatirlas. Pero también hay, sobre todo, una demostración muy clara del poder que tiene esta persona, del poder económico y político que tiene esta persona. He escuchado sobre, como decía antes, sobre periodistas amenazados. Hay mucha gente que tenía miedo de perder su trabajo, hay mucha gente que recibió advertencias bastante pesadas, que tuvo que eliminar contenidos que eran simplemente una entrevista a Alexandra contando su historia en medios locales y en medios nacionales. Así que creo que lo más evidente de todo es el poder y la impunidad, la manera en que impunemente actúa y la manera en que abiertamente censura, algo que es completamente antidemocrático incluso. Esto se sostiene por el gobernador. Por supuesto. El gobernador está al tanto, obvio que está al tanto. Él sabe todo esto. Pero por supuesto que sí. Aparte, el otro día, para que no quedara ninguna duda, las compañeras de ATEN y de otras organizaciones sociales le llevaron una carta al gobernador. Me vas a decir que el gobernador no sabe. Pero Claude Staikos es el armador de Figueroa. Yo estoy segura de que Figueroa eso lo sabe y estoy segura de que Figueroa, el Rolo, porque lo conozco, él me conoce a mí, Rolo está ahí porque llegó gracias a toda la estrategia de Claude Staikos, ¿sí? Él llegó ahí por Claude Staikos. Lo sé porque cuando Rolando Figueroa se pelea con Omar Gutiérrez, yo vivía con Claude. En ese momento Rolando empezó a visitar a Claude, iba todo el tiempo a la casa. Te hablo de cuando se peleó con Gutiérrez y lo sacaron, lo pusieron. Claro, entonces, era el vice, ¿no? Era vicegobernador, se pelean, entonces Figueroa se alió a Claude Staikos. Venía siempre a casa a comer con nosotros. Entonces recuerdo que un día se va Rolo y Claude me dice:
este va a ser el próximo gobernador, porque yo voy a hacer que sea gobernador y cuando él llegue, yo voy a estar ahí, en el poder. Sí, no, todo el tiempo. Como que no, ella desde ese momento no tuvo paz. Y no estaba bien ella. O sea, estaba triste, o sea, no es una situación que a uno le guste pasar. Y ella, siempre que hablábamos, ella estaba sumamente predispuesta a hacer la vinculación, a que él venga a la casa, a que la mamá venga a la casa. Pero siempre que hablábamos me decía que él no quería, que inclusive después ahí empezaron las amenazas con las cartas de documento. Y bueno, todo ese aspecto legal. Ahí dijiste algo que me impactó, no lo habíamos escuchado en todas las entrevistas. Ella no tiene paz. Ese es el primer impacto que vos tenés como amiga. Ella ya no tiene paz. No tenía paz. No ha tenido. Desde ese momento no. No. Los expedientes estos de familia, para que te des una idea, son cautelares. No hace falta que vos pruebes ni nada. Claro. Después lo mandás al Ministerio Público Fiscal porque para que investigue, ahí sí, la Fiscalía, si hay un posible delito. Pero mirá lo que hace, por eso te digo, mirá qué interesante esto. Ahí ves el armado, yo después te paso el escrito que hicimos para eso y lo ves, el armado. Donde claro, es una ingeniería muy bien. Una ingeniería tremenda, porque la jueza Saralegui le dice que no le da las medidas, pero sí le dice a ella, primero, que deje de publicar, que no puede publicar más nada sobre Staikos, que no puede publicar sobre el niño. Todo esto lo decide antes de pasárselo al asesor de menores. Entonces después le corre traslado al asesor de menores y el asesor de menores ahí contesta 5 días después diciendo que sí, que tienen que bajar todas las publicaciones en el interés superior del niño. Mirá lo que hacen, buscan de escudo el interés superior del niño, ¿no? Para silenciarla a ella. Pero nadie quiere tomar que ese niño fue secuestrado. Un secuestro por parte del Estado y un trauma que está catalogado como un evento catastrófico en el DSM-5. Todo esto, como para ubicarnos, pasa después del secuestro del jardín. Sí. O sea, ni siquiera tomaron en cuenta... No, ellos fingen demencia. Claro. Ellos no admiten, porque si llegan a admitir que un secuestro del niño, el juez tiene que ir preso, ¿entendés? ¿Eso no es solo literal? Destituido, pero por supuesto, como lo dice Staikos, ¿entendés? Que ella está violentándolo. Entonces, la jueza lo que dice es, le manda a la fiscal Mauri otra vez, que es la que va a intervenir, le dice, mira, acá hay una desobediencia, una posible desobediencia, porque la señora está publicando cosas que no tiene que publicar, que ya le dijeron que no tiene que publicar. Son tan ignorantes, que yo no sé si son ignorantes, son brutos, no sé, viste bien todavía, si es claro. Pura maldad, porque la sentencia a la que se refieren es la sentencia penal, que no está firme. Entonces, si bien Alexandra, en el juicio penal por impedimento de contacto, una de las reglas de conducta es que ella no publique más, eso va a suceder de acá a 6 años, cuando quede firme, o no va a suceder porque ella tiene que quedar absuelta, porque es un mamarracho el juicio penal. Entonces le manda a la fiscal Mauri que, la señora está publicando cosas, desobediencia, que acá, que allá. Entonces la fiscal Mauri, que ya aprendió, que paga el costo, porque es la ejecutora de la violencia de Staikos, es el brazo ejecutor de la violencia de Staikos. La tendrías que haber visto en el juicio de cesura. Yo no podía creer cómo miente deliberadamente. Mentiras. O sea, yo no podía entender. Que se las discutía y le pedía, por favor, doctor, yo estuve en la última audiencia del juicio de cesura, póngalo el video. Y no había forma de hacérselo poner porque mentía descaradamente. Gravísimo, gravísimo, porque es para perjudicar a un imputado doblemente agravado lo que hacía. Lo que yo estoy viendo es esto de que sacarlo de Neuquén. Hay que sacarlo de Neuquén. Y viendo la gravedad del asunto, hablamos con Alexandra y yo le digo, mira, ella tenía un bozal legal donde no podía nombrarlo, estaba totalmente limitada, muchas instituciones la trataban mal, le cerraban las puertas y se reían en su cara. Y de ahí en adelante le digo a Alexandra que era muy importante
que todo el mundo supiera lo que estaba pasando, porque iba a ser la única manera de que le creyeran y que realmente ella pueda tener un poco de justicia. Justicia que después de 5 años no ha llegado. Empezamos a hacer scratches públicos. Yo empecé a subir con mi nombre y apellido para que la gente empiece a tener credibilidad de lo que yo estaba hablando. Y eso fue un gran riesgo que asumí y tomé, porque estas personas así, con mucho poder, tienen la facultad de hacer mucho daño. Y tomé coraje y empecé de alguna manera a enfrentar a Staikos y a viralizar lo que ella estaba pasando, ella, su mamá y su hijo estaban pasando. De ahí vino una ola de scratches falsos hacia mí. Yo creo que Staikos es esa persona que realmente tiene una psicopatía y un ensañamiento con las personas. Figueroa nunca te habló, nunca te contactó después de todas estas atrocidades que han cometido contra vos y contra tu hijo, teniendo en cuenta que él te conoce. No, jamás. Y de hecho me sorprende porque incluso él mismo en un momento me hizo un comentario diciéndome que tenía una hija de mi edad, que yo era muy pequeña y que él tenía una hija de mi edad. Entonces, luego de que pasa lo del jardín con mi hijo, que se lo llevan de esa manera tan inhumana y brutal, al día siguiente fui a la casa de gobierno y me arrodillé afuera de la casa de gobierno y pedí, por favor, que yo quería ver a mi hijo, que necesitaba ver a mi hijo. Ese fue el momento de la marcha, ¿no? Exactamente. ¿Y nunca hubo ningún contacto oficial de ninguna ministra, ninguna funcionaria? No, de hecho en ese momento Aten Capital les presentó ese mismo día una nota escrita a Julieta Corrosa pidiéndole explicaciones por ese operativo. Ella contestó esa nota escrita, la respondió por escrito. Ellas pedían en realidad una reunión. Entiendo que respondió por escrito diciendo que el operativo, ese proceso había sido legal y que se habían cumplido con todos los protocolos y que correspondía a la justicia de familia. Si voy a la actualidad, sí, mi vida quedó detenida en el 2020, en realidad, cuando yo le dije a Claude que me quería separar. Le conté que luego de separarme me entero que estoy embarazada. Estaba muy asustada, tenía miedo de decírselo. De hecho, yo le termino contando que estoy embarazada una noche estando con mis amigas, porque ya tenía muchos meses y mis amigas me decían que tenía que contárselo. Le envié un mensaje que me contestó diciéndome que dónde estaba, que iba ya a buscarme, que estaba en una reunión pero que iba a salir y me iba a buscar, y yo le tenía mucho miedo. Entonces le dije que no, que si íbamos a hablar iba a ser de día y que iba a ser en un espacio público. Después de ese momento justamente empezamos a juntarnos de día y hablábamos de día. Después de que avanza el embarazo, justamente viene la pandemia, este periodo de cuarentena, el cual justamente yo pasé en mi casa, en el barrio Unión de Mayo de Neuquén. Pero cuando nace nuestro hijo, yo le avisé que iba a ir a la guardia porque no lo sentía moverse en mi panza. Y ¿en plena pandemia fue eso? En plena pandemia, de hecho fui sola.
luego de que nace nuestro hijo y queda internado en neonatología porque tenía una situación de salud, tenía que pasar algunos días en neonatología. Yo ya estaba separada de él, pero él como estábamos en pandemia y no se podía circular libremente, pero él podía circular porque él tenía este permiso de los medios de comunicación. Sí. En realidad me convenció de esa manera. Hoy lo pienso, en ese momento era completamente vulnerable y estaba muy asustada, y lo pienso y digo, a mí me hubieran dado permiso porque iba a ver a mi hijo a neonatología, pero en ese momento no lo pensé. Él me convenció de ir a su casa diciéndome que él era el que podía circular porque tenía el permiso de periodista, que me quedé en su casa y que él me iba a llevar a ver a nuestro hijo que estaba internado. Entonces así me voy a su domicilio y bueno, las situaciones de violencia eran horribles. Yo lloraba por la situación de salud de mi hijo, estaba muy angustiada, era el contexto, y además porque por el maltrato de él, por todos los insultos, por todo lo que me decía, y de hecho me insultaba hasta porque lloraba. Nosotros teníamos un acuerdo de que yo solamente iba a estar en su casa porque era él el que me iba a llevar a ver a nuestro hijo, porque era el que tenía la posibilidad de circular, era lo que él me había hecho creer. Entonces lo que acordamos fue que cuando le dieran el alta al bebé, él me iba a llevar a mi casa, y no ocurrió. Cuando le dan el alta a nuestro hijo, él me dice que bueno, nos vamos a ir a su casa con el bebé, y yo le digo que el acuerdo no era ese, y ahí él me empieza a amenazar de que si yo intento llevarme al bebé, él me va a hacer un juicio para sacármelo, y que yo sé bien que él tiene todos los contactos políticos y judiciales. Ahí es donde empieza el calvario, en plena pandemia. Sí, o sea, las situaciones de violencia en la pareja estuvieron siempre, pero a partir de ese momento, sí. Bueno, ese fue el relato que conocimos de boca de Alexandra, y creo que fue para todos un duro, un shock, te diría, que nos generó bronca, nos generó indignación, repudio a la impunidad que tiene el poder político y cómo compra al poder judicial y a la policía para llevar adelante desde acciones que tienen que ver con toda la sociedad hasta sus propias miserias personales, como es el caso de Staico. Bueno, conocimos todo esto y quedamos en que íbamos a hacer todo lo posible por ayudar a Alexandra Savio, que es la mamá, y así lo hicimos dentro de las posibilidades y el desborde que significó todos estos meses de pelea en general dentro de la Cámara. Desde mi lugar yo le planteé que me parecía que había que llamar al gobernador, y así lo hice. Le propuse ir a la casa de Neuquén en la capital federal, y así también, y intentar entrar a los medios para que se popularizara el tema. Y entonces es importante que sepan que lo llamé al gobernador por teléfono, conseguí el teléfono de la privada, lo llamé, ese día no me atendió, pero a partir del día siguiente Staico me empezó a escribir a mi WhatsApp, mandándome todo tipo de resoluciones judiciales que tenía en relación a que era un derecho inalienable el suyo de quedarse con su hijo, cosa que cada una de esas me hacía poner peor de la cabeza. Quiero aclararlo porque era tan indignante el contenido de esas barbaridades que escribió la justicia para hacerle el servicio al poder político, que me causaba repulsa. Le escribí
Staikos y le dije, yo con usted no quiero hablar, no le tengo ningún respeto, no quiero saber nada de estas resoluciones truchas. Yo considero que si uno se va a separar, que si tienen un hijo en común, que a esta altura del siglo puede tranquilamente arreglar con la mamá distintas formas de compartirlo. Unos días con uno, otros días con otro. Bueno, conozco miles, desde mi rol de enfermera y de dirigente de los problemas de género, miles de acuerdos distintos que permitieron llegar a un acuerdo. No, nada de eso quería. Bueno, creo que el gobernador debe haberle dicho, estaban de campaña electoral, le debe haber dicho, sacá este tema del medio. Como no podía, porque ninguna de nosotras, las que estábamos en todo el grupo, le hacíamos esa concesión, entonces pidió licencia sin goce de sueldo y no participó en la campaña electoral. ¿Todo por qué? Por tener el gusto de lesionar a Alexandra, castigar a la mamá y hacerlos padecer en la situación en que nosotros la vimos y de la que lleva ya más de 100 días sin ver a... En ese momento en el jardín vivimos una situación muy tensa, ¿verdad? Porque el equipo directivo, las maestras habían vivido una situación como la que vivieron los niños, una situación muy compleja. Y a partir de allí, digamos, empezamos a poner en tensión. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros, en general, hubo un video que hicimos cuando hicimos el abrazo a ese jardín, y que en realidad era el abrazo a Alexandra y era el abrazo, ¿verdad? Ese video, donde me toca dirigir unas palabras como secretaria general, tuvo decenas de miles de repercusiones y de gente que entraba a mirarlo porque fue muy fuerte, porque allí lo que explicábamos era lo inaudito que había ocurrido, que de la mano del poder político, porque un funcionario estaba involucrado, pusieron en despliegue todo lo que tenían para ir a arrebatar el niño. Pero cuando la cosa es al revés, y cuando somos las maestras, los maestros, los equipos directivos, los que nos transformamos muchas veces en cadetes judiciales que paseamos por los pasillos de la justicia que no nos da respuesta, que denunciamos situaciones muy adversas que viven nuestras infancias, de abandono permanente, de vulneración de derechos, y nunca tenemos respuestas. Es más, hace pocos días, el 16 de diciembre, regresé a mi escuela como directora de la Escuela 56, y viendo con mi equipo directivo algunas situaciones que se daban, vimos cómo las maestras durante todo el año habían hecho escritos y pedidos a la Defensoría y nunca tuvieron respuesta. No solo las maestras no tuvieron respuesta las infancias. Entonces, claro está que ese operativo, digamos, que no se había dado nunca, que fue un escándalo desde donde lo mires, generó un cimbronazo. Y en aquel video y en aquellas palabras que me tocaron decir, dije algo que creo que tuvo una repercusión muy importante. No le podíamos dejar hacer en paz la campaña a los cómplices de ese arrebato que se dio en un jardín a punta de pistola. Y eso fue un hecho, porque empezó una campaña, digamos, de la mano de Aten Capital, de las activistas, de las agrupaciones feministas y de todos, digamos, quienes abrazaron esa causa, de la comunidad en general, que cada posteo que hacían los candidatos de Neuquén Izate, allí estaba el planteo: queremos la restitución ya, basta de apañar estas medidas, digamos, que fueron realmente nefastas, ¿no? Como imagen y como accionar de la justicia y del poder político. Entonces, esa acción que llevamos adelante con ese video que tuvo tantas repercusiones, con lo que generó después, hemos y estamos dando cátedra de cómo se pelea por el derecho de las mujeres y de las infancias en este caso, y cómo debemos pelear en todos los casos. Yo no escuché nunca de nada similar que haya sucedido después del 82. Algo así. Policía armada deteniendo a una persona, a un civil, reduciéndolo. Eso no sucedía en nuestro país desde la dictadura militar del 76 al 80, 81, 82.
O sea, es algo que era desproporcionado. Aparte, yo trabajando, son distintas las situaciones, ¿no? Pero jamás con ese nivel de exposición para el niño, ¿no? Para ese niño, niña o adolescente que la ley, la famosa 2302, en su espíritu es proteger, cuidar. Bueno, acá se olvidaron la ley completamente, la dejaron de lado. La defensora que intervino, los profesionales que intervinieron ahí, el juez que estuvo ahí, ordenó. No es común, la policía, ellos lo saben, tienen estrictamente prohibido ingresar con armas a una institución. Dejan todo eso afuera, solicitan dialogar con la directora y en otro plano, pero jamás de esta manera, nunca de esta manera. Por eso a mí me parece, es como un retroceso, ¿no? Dentro de lo que es la sociedad y lo que vivimos. ¿Estuviste ahí ese día? ¿Estuviste antes? En los últimos segundos, yo supe de la situación, llegué en el último minuto, cuando al niño lo estaban subiendo al auto. Solo eso. Vi esa instancia y se lo llevaron. Y todo lo demás lo pude ver a través de los distintos videos que están filmados. A mí me parece terrible lo que pasó, porque es como sentar un precedente. Esto que sucede aquí en esta ciudad, con esta situación, sienta un pésimo precedente, ¿no? Porque ya hace tiempo, cuando estudiaba Derecho, una de las formas de la ley es cuando ya se sienta un precedente anterior, algo que un juez haya dicho, esto es la ley, esto se cumple. Luego se utiliza en otros lugares, ¿no? En otras provincias, en otras ciudades, porque es como cierto mecanismo yo lo considero así, de persecución hacia un sector de la población vulnerable que intenta con sus medios proteger y cuidar a su familia, ¿no? Porque es como que en el espíritu supuestamente de la ley 2302 está eso, proteger, cuidar de manera integral la salud psicosocial del niño. Bueno, acá se olvidaron de lo psicológico, de lo social, de lo institucional, de lo legal, dejaron todo de lado y ejecutaron algo que para mí es una aberración. Bueno, sí, una situación anterior a la del juicio penal, fue una instancia también que planteó la justicia de mediación penal. Que como toda instancia de mediación, el mediador planteaba que era voluntaria, pero bueno, digamos, las partes se avinieron a ir a ese espacio para ver si podían resolver de alguna manera esta cuestión, para no judicializar la causa. Bueno, las primeras citaciones fueron en diciembre y fueron 3 momentos en diciembre que se lo citaban a las dos partes con sus abogados, digamos, y bueno, se fijaba el día, la hora, iba Alex, nosotros la acompañábamos, sabíamos que no podíamos estar en la mesa donde se desarrolló la mediación. Bueno, la primera vez estuvimos como 1 hora esperando, qué sé yo, y bueno, sale el mediador y dice que el abogado de Staikos había dicho que él no podía ese día, que si podía ser para el día siguiente. Alex le dice que sí, que puede ser para el día siguiente, a tal hora. Bueno, vamos nuevamente al día siguiente, la acompañamos y primero se nos dice, sale el mediador y dice, esto pasaba media hora, 40 minutos, dice, bueno, Staikos está ahí en la vereda por las inmediaciones, pero piden que ustedes no estén dentro del edificio para poder ingresar. Nosotros, para que se diera la mediación, le dijimos, bueno, ¿de dónde no va? Que no esté visible. Bueno, era un lugarcito, nos fuimos para el ala derecha del lugar y qué sé yo, que él, si entraba no nos veía y nosotros a él tampoco.
Bueno, pasó otra media hora, vuelve el mediador a donde estábamos nosotros, ya con una actitud, el hombre como diciendo, me da vergüenza esta situación, pero tengo que decirles que él no quiere ingresar si ustedes no están afuera del edificio, afuera. Le dijimos, está bien, que nos íbamos afuera, donde al aire libre, digamos, ¿no? Bueno, y ahí estuvimos alrededor de una hora, dijimos, bueno, entonces se dio, ingresó, no nos vimos. Ya está. Cuando salió, Alex había tenido la mediación ella solita, y con el abogado de la otra parte, y le dijimos, pero ¿cómo? ¿Una mediación si era entre las dos partes? No, dice, no vino, no. Entonces, digamos, nosotros mucho no entendemos de estas cosas, pero es un mamarracho, digamos. Totalmente, porque decís, ¿cómo es esto? ¿Viste? Que es muy importante conocer la situación de Alexandra, acompañarla, porque entiendo que la posibilidad de recuperar el vínculo entre Alexandra y tiene que ver con eso, con las redes feministas, con el acompañamiento de otras personas y organizaciones, porque la situación que se vive en Neuquén en relación al padre de muchísima desigualdad de poder, en tanto él tiene un vínculo muy estrecho con el actual gobernador de la provincia, y entonces también con sectores de los medios de comunicación, judiciales. Entonces, si no hay acompañamiento a Alexandra desde otro tipo de organizaciones, esa situación de desigualdad de poder hace que se intervenga de un modo tal en el que Alexandra tenga mucha dificultad para recuperar el vínculo con... Así que por eso creo que es muy importante todas las acciones que podamos llevar adelante para visibilizar la situación, para acompañar a Alexandra y también para transmitir en términos sociales lo más amplio que podamos la situación que padecen muchísimas mujeres que están en este tipo de algún modo están en este tipo de conflictos que empiezan siendo, si se quiere, un conflicto familiar, pero terminan dando cuenta de una forma de relacionamiento más general, de la desigualdad que sufren las niñeces, no son escuchadas, son tomadas como objetos por parte de estos progenitores, y de la situación que sufren las mujeres en defensa de esas niñeces, también de persecución, de armado de causas. Entonces, por eso me parece muy importante que se visibilice este caso. Yo desde que pude irme de la casa de él, que empecé... Todo esto. Exactamente, o sea, mi miedo empezó el día que me dijo que si yo me iba de su casa, él me iba a sacar a nuestro hijo, porque él tenía la posibilidad y los contactos para hacerlo, aunque no hubiera ningún fundamento. Era lo que yo le decía en ese momento cuando él no me dejaba irme de la casa, que no, él no me lo iba a poder sacar, y él me decía que sí, porque tenía los contactos para hacerlo. Aunque yo fuera una chica tranquila, aunque no tuviera ningún problema de nada, que él podía hacer que a mí me lo sacaran por drogadicción o prostitución, y yo le decía, pero yo no soy nada de eso, pero él me decía que él podía hacer que me lo sacaran por eso. Y a partir de ahí empecé a tenerle mucho miedo. Yo, de hecho, cuando él me amenazaba, yo tenía terror. Y estuve en su casa 5 días, no solamente por las amenazas y el miedo que tenía de eso, así me llevó a su casa, a través de amenazas. Y después ya en su casa cerró la puerta con llave y ya no me dejaba salir. O cuando por momentos de que él me insultaba, yo estaba pasando una situación horrible, tenía miedo por todas las amenazas y todo lo que él me decía. Por momentos, por pequeños momentos, recuerdo una situación específica, encaré para la puerta y él cuando vio que yo iba hacia la puerta, se paró en la puerta y me dijo que intentara salir. Y a partir de ese momento empecé a tener miedo. Empezaron a pasar los días, yo no comía, no dormía, no dejaba que nadie fuera, que nadie ingresara a la casa a verme. Y empecé a tener miedo, realmente. No, vos
sos una cagada de persona, sos una mierda. Sos una mierda de persona, por eso me vas a hacer daño. Porque las mierdas se comportan como mierda. Así te estás comportando vos conmigo y eso me estás haciendo a mí. ¿Cómo pudiste salir de ahí? Yo tenía miedo, de hecho, de contarle a mi familia, porque tenía miedo de que ocurriera, de que él le hiciera algo a mi familia, porque de hecho yo veía de la manera en la que él se manejaba con el tema de los multimedios, cómo amenazaba gente, cómo extorsionaba gente, y cómo le arruinaba la vida a las personas. Y yo tenía miedo de que él hiciera eso con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos. Entonces no le quería avisar a nadie. Le conté a un amigo lo que me estaba pasando cuando ya tuve mucho miedo, porque necesitaba hablar con alguien. Le comenté y le pedí por favor que no se lo contara a mi familia. Y bueno, supongo que cualquier amigo en su lugar hubiera hecho lo mismo. Él lo primero... ¿Y le contó a tu familia? Le contó a mi familia. Mi mamá, esa noche que mi amigo le cuenta, que también le tenía mucho miedo. También le tenían miedo porque justamente lo conocían y sabíamos todos los contactos que tenía y lo que manejaba. Entonces espera que pase la noche. Y en la mañana muy tempranito mi mamá llama a la policía. Llega la policía a su casa. Esto es de no creer, porque llega la policía a su casa y en ese momento al lado de la casa de Cristina Storioni, de la difunta ministra de Educación. Sí, que falleció, sí. Exactamente. Entonces, en ese momento y en el miedo que yo tenía, porque cuando yo intenté salir, él se puso en la puerta y me dijo que a ver si me atrevía a salir. Nunca más lo intenté de esa manera. Todas las mañanas cuando él se levantaba, sabía que era un horario específico y se iba a bañar. Entonces, al día siguiente, mi mamá llamó a la policía. Él se fue a bañar y yo fui al dormitorio en el que él estaba y saqué la llave. Yo estaba trabajando, me informaron por mensaje, me llegaron los videos y no lo podía creer porque nunca pensé que iba a llegar a eso. Me acuerdo, o sea, recuerdo las charlas que teníamos cuando recién comenzó, y Ale, el miedo que ella tenía, porque ella tenía un miedo que no te puedo explicar el miedo que tenía. Voy a dar un ejemplo. Nosotros nos queríamos juntar en la casa de una amiga que en realidad la mamá vivía en el Alto, y ella me decía, no, yo no puedo ir porque me van a ver y me van a ver y me lo van a sacar. Y ella tenía ese miedo constante de que la iban a ver y que iba a ir la policía y que le iba a hacer algo, y estábamos, Ale, pero no, porque estamos yendo solamente a la casa de una amiga y no... Y era así fue como un año más o menos, o sea, varios meses duró con ese miedo así de que, te juro, que ella se agachaba. Estábamos en el auto, iba así, agachada, porque tenía miedo que la vean. Y nosotros le decimos, Ale, pero no tenés que tener miedo, si no te van a hacer nada, si vos podés salir con tu hijo. Es tu hijo, ¿cómo no vas a poder salir de tu casa a una plaza, a juntarte con tus amigas? Entonces, siempre le decíamos, no, esto no va a pasar, nunca te van a sacar la mamá. Y aparte sos una gran mamá, una excelente madre, o sea, que se preocupa las 24 horas del día por su hijo. No hay nada, o sea, no tienen nada para decir que, bueno, te lo sacamos por esto. No, nada. Y de repente cuando veo esos videos, no lo podía creer. No lo podía creer, yo estaba en el trabajo y no lo podía creer, te juro. Después de eso estuve todo el rato pensando en Ale, en mí. Chiquito. Y es una injusticia enorme esto. Enorme. Con esto, porque ¿qué hace Saralegui ahí? Mauri le dice, muéstreme dónde está la orden que usted le dijo que no podía publicar, muestre, porque en el expediente no lo vi, le dice Mauri. Claro, si no está en el expediente una orden que Saralegui le haya dicho no publique. Saralegui es la jueza, ¿no? Es la jueza de familia. Mauri es la fiscal. Mauri es la fiscal de penal.
Entonces, ahí en ese mismo momento saca un decreto donde dice que ella no puede publicar más y que qué sé yo, bajo apercibimiento de ponerla en el registro de violencia familiar y multas y que puede ir presa también. Y a la vez saca la cédula que le dice Mauri, ¿dónde está la cédula que usted la notificó personalmente? No había. Entonces Mauri le está diciendo, che, no seas tonta, si querés que yo proceda, prepárame la cancha. ¿Cómo? Le pide lo que faltaba. Claro. Entonces Saralegui arma el decreto donde dice que ella no puede publicar y arma la cédula personal para que se la notifique a ella. Así después ya viene una desobediencia porque ya le dio Mauri, claro. ¿Entendés? Las indicaciones. Entonces, viste, vos ves cómo se va armando, cómo le fueron armando a ella la causa. Y es tremendo, porque aparte, cuando hicimos la denuncia penal federal, también el asesor de menores de federal admite en esa audiencia que después de 50 días habían ido a ver al nene por primera vez. ¿Viste? Pero nadie habla sobre el trauma del niño, sino que lo vieron bien. Y con respecto a lo que vos me decías de si es literal que un juez debería ir preso, mira, el juez fue investido, o sea, cuando en Nación o cuando le dan el cargo de juez para hacer cumplir la ley, ¿sí? O sea, jura sobre la Constitución Nacional y el artículo 75, inciso 22, es el que tiene todos los tratados de los que Argentina es signatarios, entre ellos la CEDAW, la Ley de Protección de Niñez, la Convención de los Derechos del Niño, y cada una de esas leyes tiene su ley adaptada para que no colisione con nuestro ordenamiento jurídico. El juez lo que hace es un desvío de poder, porque él no está cumpliendo ni con la Constitución ni con las leyes internas. Él manda en ese momento, derríbenla. Esos videos fueron públicos, derríbenla porque esto se está desmadrando. Pero además, un agravante es que cuando él hace el acta circunstanciada ese día del operativo del 20 de agosto, él dice que él cierra, lo dice en el acta, manda cerrar las puertas del jardín, proceder con el operativo, los 6 policías armados adentro del jardín, porque claro, esto ya se había hecho público, era un desastre. Él admite en su resolución que la policía, ni Alexandra ni la policía le habían hecho caso, o sea que ya no es que él había ordenado, sino que la policía había actuado por su cuenta. Mucho peor, mucho más grave. Porque si él como juez vio que la policía actuó por su cuenta y que no le hizo caso... Claro, los tenés que sancionar. No, vos tenés que mandar una investigación, ¿entendés? ¿Dónde está el desglose de eso y el pedido a la justicia de que se investigue por qué no le hicieron caso al juez? Sin embargo, todo eso no existe. Él lo hace para... Él mismo admite que se quebró la confianza en la sociedad, exactamente, pero por lo que hizo él. Sin embargo, la responsabiliza a Alexandra, que es ahí donde nosotros hacemos la denuncia en el TCJ, precisamente por desvío de poder a Speroni. Él ahora no está. Él se excusó. Él se excusó porque dice que no puede seguir. ¿Cuánto gana un juez? No sé cuánto gana acá un juez, pero... No, para pensar, ¿no? Porque debe ser una clase social que está... externa de todo el sufrimiento de una sociedad. Arriba de 7 millones creo que seguro. Están en otro momento, en otro lugar todo el tiempo. Sí, aparte ellos no pagan impuestos, ellos no pagan... Ellos son... Está Dios y después ellos. Claro, ¿viste? Sí. Bueno, lo estás comprobando, ¿no? No te llaman tantas veces, no te llaman un fin de semana. Me acuerdo que la acompañé a una revinculación que era el Día de la Madre. Y yo le dije, Ale... Es el Día de la Madre, le digo, yo tengo que estar con mi mamá, o sea. Y Ale me dijo, por favor, te lo pido, acompáñame, porque si no después me van a amenazar de que no lo traje. Entonces yo le dije, bueno, vamos. Así que me acuerdo que era un fin de semana largo también. Así que fuimos, ese fin de semana fuimos 2 días, fuimos el sábado y el domingo a llevarlo ahí al Poder Judicial. Que de hecho, me parecía hasta a mí cuando me lo decía, digo, ¿en serio? Porque...
Abrían un lugar que yo sé que tiene un horario administrativo de lunes a viernes, viste que es re difícil que te den un turno con un abogado, de hecho, ahí, de los abogados públicos. Y abrían todo el edificio para que se dé esta revinculación, que al final no se terminaba dando, porque nos quedábamos en el auto. No iba. Él no iba, pero no es solamente que no iba, es que íbamos en el camino, se ponía tan mal, pero apenas le decía que iba a ver al padre, decía que no quería ir, que nos vayamos a la casa, que se quedaba, que... Y bueno, había una negociación ahí, Ale hablaba con él, le decía, bueno, va a ser un rato, yo voy a estar acá si me necesita. Todo lo que se puede hablar con un niño para que trate de entender lo que iba a pasar, que al final no terminaba sucediendo. Y él se iba re contento a su casa, que al final no había pasado por eso. ¿Vos trabajás con infantes? Yo trabajo con niños y la verdad es que es muy difícil también porque este proceso de hablar, decirle que iba a ver a su papá, que iba a hacer un tiempito, que su mamá iba a estar ahí, hay que charlarlo con él, pero no solamente eso, sino que nunca se pudo terminar de como concretar. Y no fue por Ale, fue porque Staiko no se presentaba. Y yo le decía a Ale, pero qué ganas, le digo, porque le abren todo un poder judicial, le dan una revinculación de tantas horas, la sacan enseguida y encima no va. O sea, es como para... Es terrible lo que pasa y ojalá nadie más se tenga que enfrentar nunca más a una situación así. Porque si yo la tengo grabada, la directora del colegio, la tengo grabada diciendo que es mentira lo que ustedes dicen. No es mentira lo que nosotros decimos, porque la abuela en ningún momento dijo que entraron a punta de pistola. Dijo que entraron armados, pero ella, ¿qué pasa? La cita a la maestra del jardín, la cita a la directora, y le dice, usted está bajo juramento. Claro. Si llega a mentir, ¿sabe que puede ir presa? Entonces, cuando le pregunta si entraron a punta de pistola, lógicamente que la directora va a decir que no, porque no entraron a punta de pistola, entraron armados. ¿O qué te pensás? ¿Que van a entrar y van a decir, che, ¿me tenés el arma si entro al jardín? No, entraron armados y se los ven los videos. A ese nivel operó Mauri. Mauri, a mi entender, y eso es mi opinión personal, es una operadora de Staikos. Es adentro de la justicia, la fiscal Mauri es la operadora de Staikos. Porque si vos vieras cómo defendía cada cosa, preinfancia, no. ¿Cómo fue? Ay, inventó un término. ¿Viste cuando decís, qué sería la preinfancia? O sea, cuando está en el útero. Y deformaba la Convención de los Derechos del Niño. Yo la miraba y realmente hacía todo un acting, que después lo podés ver en los videos del juicio, que cada vez que nosotros decíamos algo se ponía con la lapicera así, en el cuaderno. ¿Viste? A ver si te ponía nerviosa. ¿Viste? Una patotera de Maxi Kiosco. Uh-huh. Así. De ahí en adelante él comenzó a mandar personas a espiarme en el lugar donde yo trabajaba. Yo trabajaba en mi barrio donde me había criado. Trabajaba en un semáforo y él mandaba personas a espiarme. Hizo muchos scratches falsos y creo que eso es algo muy común de un empresario de medios de comunicación. El generar redes de trolls y difamar a las personas también y hacer estos scratches falsos, ¿no? Yo siempre digo, si yo hubiese tenido una tienda, él lo hubiese mandado a cortar la luz, como hizo con la casa donde vivía su hijo, porque él tenía a su hermano como director en Calf. Él hubiese, si yo hubiese tenido, creo que las personas así buscan la manera de hacer daño, entonces creo que en mí no, lo que encontraba era solo hacer scratches. Y
Bueno, ese fue uno de los primeros scratches que hizo diciendo que yo robaba en los semáforos, cosa que era totalmente mentira. Muchas personas que me conocen, yo soy nacida y criada en Neuquén, entonces todo el mundo me conoce y sabe que soy una persona de bien, una persona muy trabajadora. Luego supe de su caso a través de compañeras como Gabriela Supisic en la provincia de Neuquén, una compañera que ha sido diputada del Frente de Izquierda y que tiene es la dirigente del plenario de trabajadoras de la provincia y un enorme compromiso con todas estas causas. Y por suerte en la vida me tocó cruzarme con la abogada de Alexandra, con Sara, y bueno, obviamente a partir de ella pudimos avanzar en conocer mucho más profundamente la causa, en vivir de cerca todos los problemas, presiones que se presentan cuando hay que combatir un poder tan importante como es el poder institucional de la provincia de Neuquén, y por lo tanto, bueno, a partir de todas estas coordenadas me puse en contacto con la causa de Alexandra y la acompaño desde el lugar que yo puedo hacerlo, ¿no? Son secuelas muy graves que quedan y muy difíciles de recomponer, digamos. Hay que hacer todo un trabajo, un acompañamiento. Creo no equivocarme, que las infancias del jardín no tuvieron ningún acompañamiento para ver cómo, digamos, hacían su revinculación con el jardín, cómo volvían y cómo trabajaban esa situación adversa que vivieron. Ni que hablar, o sea, acá el número uno de los afectados es el niño. Y la hipocresía de todos los otros, porque cuando la defensora de los niños, niñas y adolescentes te dice que la prioridad o el interés supremo es el interés del niño, es el interés superior, hablan desde un lugar de la hipocresía. Cuando la actual senadora, ¿sí?, que fue cómplice de este arrebato y que le costó eso justamente la elección, justamente ellas que se sacan la foto con el ni una menos o que hablan de un presupuesto con perspectiva de género, nada de eso existe en la realidad. Por eso nosotros decimos que ese hecho que ocurrió condensó, digamos, todo lo que en realidad le ocurre a muchas mujeres. Lo que pasa es que aquí es una combinación explosiva, ¿verdad? Porque está el poder político hasta el tuétano. O sea, nadie tiene a disposición la policía, los jueces, la fiscal, la defensora de los niños para ir a hacer semejante operativo. Solo lo tuvo Staikos porque gozó, digamos, del poder que le brindó el gobierno de la provincia. Y por supuesto que el escándalo fue de una magnitud sobresaliente, porque no solo nos quedamos ahí. En esto yo quiero revalorar, digamos, lo que ha hecho Alexandra, porque en su dolor, en su vulneración de derechos como mujer, como madre, a pesar de la adversidad y de que vivió momentos realmente muy complejos, nunca abandonó la pelea por defender el hecho de que su hijo pueda volver con ella. Y es una pelea que la llevó como pudo a todos los lugares. Fue tremendo, incluso antes de las elecciones, el programa de televisión donde Alexandra se presenta y la periodista le habla directamente, digamos, en cámara al gobernador, diciéndole: señor gobernador, esto no puede ocurrir. Eso fue mortal, o sea, eso fue un mazazo a todo el operativo que llevaron adelante. Y pagaron un costo muy alto y lo van a seguir pagando. No, ¿y ella para qué va a tener? Si ellos se manejan así. Esto pasa, mira, el caso de Alexandra no es el único, ya te digo, he acompañado 1.200 causas en todo el país. ¿1.200? 1.200 causas en todo el país desde Red Viva, en los 10 años que estamos trabajando. No es retórica, no, 1.200. Están a disposición esas causas. Por eso nosotros nos hemos presentado en la Defensoría del Pueblo, en tribunales, en un montón de lugares, como para decirles: mirá, está todo esto. Claro. Esto es lo que pasa. No se cumple el debido proceso. En Nación
tenemos al doctor Cristóbal Llorente, Speroni acá, y muchos otros jueces en diferentes lugares. Tenemos en el Chaco la Niña Cielo, que fue arrancada así, en La Rioja otra criatura que fue arrancada hace poco también de la misma manera. Es de Arcoiris. Sí, operativos judiciales tremendos, ¿entendés? Que donde te mandan un patrullero para llevarse a la criatura. Esto es porque viene desde el patronato de la infancia, cuando eran objeto de derecho, y se niegan los jueces a tener a los niños como objeto de derecho. Acá, en el caso de Alex, lo que se está haciendo es fingir demencia, que el niño no tiene ningún trauma, y los informes que nosotros estamos con Cristina Lobayza, que es la perito que nosotras pusimos a disposición, se puso enseguida, es un especialista, para que ni bien sacan los informes que hacen, faltos de ética, son una vergüenza. Yo la verdad que antes se cuidaban, acá no se cuidan porque se nota que están protegidos por estaicos y a la vez tienen la cobertura de Figueroa. Si no, es imposible que esto pase. Si vos lo lees, pero es vergonzoso. Entonces, presentamos desde nuestro lugar a los informes de Cristina Lobayza, marcando la falta de ética, la falta de técnica. Mirá, para que te des una idea, en uno de los informes Saralegui dice, la jueza de familia, llegué a la casa y el niño le pedí permiso y me dejó entrar. Un niño de 5 meses de 5 años y 5 meses. ¿Cómo vos vas a reivindicar que vos le pediste permiso a un niño para entrar a la casa? Lo pone en una agencia que el niño no está capacitado. Porque si cualquiera viene y le pide al niño permiso para entrar a la casa y el niño lo deja entrar, estamos en un problema. Pero por otro lado, dice que entendió perfectamente cuál es su rol de jueza. Pero además, nunca llamó al asesor de menores. Además, lo hizo en la casa de Clau Estaicos, con Clau Estaicos ahí paradito al lado. Eso no se puede hacer. No. Si vos vas a hacer una pericia en serio de cómo está la criatura después de haber sufrido un arrancamiento brutal que está, ya te vuelvo a repetir, en el DSM-5 catalogado como catástrofe, vos no podés ir a la casa del perpetrador, que te estamos diciendo que el señor estaba ahí, fue parte de esa situación. Vos mínimamente tenés que garantizar la imparcialidad y hacerlo en un lugar cuidado, donde el niño pueda expresarse, que no esté controlado por la actitud física del padre que va y viene, ¿no? Te hago un punto ahí. ¿Y tendría que estar Alex ahí, alguien que represente a Alex? Alguien que represente a Alexandra, pero no había en nadie. La casa. No hubo nadie, no nos dejó. Porque lo sacó, ¿sabes qué? Después del día que fuimos al Congreso, que dijimos que nunca se había escuchado al niño, al día siguiente la jueza Saralegui saca ese decreto. ¿Ella se va sin avisarles a ustedes? Nos avisó, ponele a las 10 de la mañana, yo le presento un escrito a las 12, diciéndole que bajo ningún punto de vista nosotros estamos de acuerdo con eso. Aparte no estaba porque era iatrogénico. Ella, ¿sabés lo que hizo? ¿Qué es lo peor? Contaminó la posibilidad de hacer una pericia, porque ya le dio información al niño de que ella es la jueza, la que decide, legalizó. Ella vino a darle la certificación a Estaicos de que bien hecho que estaba con el padre y que todo lo que dijera el padre en contra de la madre es real. Claro. ¿Por qué? Porque hay una jueza que está diciendo, sí, mi amor, te estás con tu papá porque tu mamá era mala, no hace falta que se lo diga así. Pero con el estar, ella lo que hizo fue contaminar ya después una posible toma de relato del niño, porque la jueza le está diciendo, sí, vos estás acá porque yo considero que tu mamá es mala, o los jueces consideraron que tu mamá es mala.